Bueno, pues vamos a dar paso hoy a la clase que teníamos pendiente y vamos a terminar, si no tenéis ninguna pregunta, si tenéis alguna pregunta me paráis, por favor. Vamos a terminar con el estudio del ejercicio que estábamos viendo el otro día, que era la configuración puerta común que estáis viendo ahora mismo en la pantalla. Y acordaros que lo que queríamos ver era que el transistor Q2, que formaba parte de la fuente de corriente, y esta que tenemos aquí arriba, este transistor debíamos garantizar que estuviera siempre trabajando en saturación. Entonces os dejé planteado pues, que comprobarais esta desigualdad. Es decir, que la tensión fuente drenador del transistor 2 tiene que ser mayor que el overdrive voltage de dicho transistor, que es la diferencia entre la tensión puerta fuente y la tensión umbral. Bien, pues vamos a ello. Es que quiero hacerlo porque a lo mejor hay algunos pequeños detalles que probablemente tengáis problemas. Bueno, pues vamos a hacerlo. Vamos, VS2 minúscula, mayúscula. ¿Quién es? Pues la VS2 de continua más la VS2 de pequeña señal tiene que ser mayor que la VSG2, perdón, VSG2 de continua más la VSG2 de alterna menos VTH. Nos podemos pasar aquí. VS de 2 tiene que ser mayor que la VSG2 de continua menos VS de 2 continua menos, esto lo voy a poner también de esta manera, VS2 menos, vamos a ponerlo así, VG2 de pequeña señal menos la tensión umbral. Y aquí deberíamos poner también VS2 menos VD2 mayor que todo esto que tenemos aquí arriba. Entonces vamos a identificar aquí términos. Fijaros, la tensión, la fuente del transistor 2 la tenemos aquí. Y el drenador del transistor 2 lo tenemos en este otro punto. Entonces, la variación de la tensión de fuente del transistor 2, me podéis decir esto cuánto vale. Sería, ¿Sí? sería cero, ¿no? Sí, 0, perfecto, muy bien. La VD2, fijaros que la VD2 la tenemos conectada aquí a este punto, ¿eh? La tenemos conectada justamente a este punto. Entonces, las variaciones de la tensión de drenador del transistor 2, que es decir, que son las variaciones de la tensión de este punto, ¿qué serían? ¿Qué otra variable que conocéis le podéis asignar esta VD2? ¿Esto qué sería realmente? La tensión es la fuente del transistor 1, ¿no? La tensión es la fuente del transistor 1 y a esto, ¿cómo lo llamamos? Esta es la tensión que teníamos aquí, en pequeña señal. ¿No era la tensión de entrada? La V sub I, lo que llamábamos V sub I. Bien, pues entonces, y esto, la V sub I la puedo poner yo como la tensión de salida partido la ganancia, que ya la tenemos calculada del otro día. Que si no recuerdo mal, la ganancia A sub V era igual a 7.19 voltios partido voltio.
Bien, cosas también que conocemos. Conocemos la tensión fuente-puerta del transistor 2. Eso lo calculamos cuando hicimos el análisis de continua de este circuito. Lo tenemos aquí. El dato lo tenéis aquí apuntado. También conocíamos el valor de la tensión fuente drenador del transistor 2, que también lo tenemos aquí. La tensión umbral la conocemos, que nos lo da el problema, que era menos 1,5 voltios, valor absoluto 1,5. Y bueno, un detalle también. VSG2, la diferencia de potencial entre estos dos puntos, VSG del transistor 2, realmente no lo vimos el otro día. No lo vimos el otro día, pero fijaros, como nosotros estamos suponiendo que por aquí circula una corriente I, por una corriente de drenador, cuando hicimos el análisis en continua dijimos que la corriente de drenador de este transistor coincidía con la corriente que circula por la fuente. Y a partir de aquí nosotros extrajimos el valor de la tensión de puerta fuente del transistor, vamos a llamarlo 3, a este transistor. Eso sí lo conocemos del otro día. Eso sí lo obtuvimos. Entonces mi pregunta es, si la corriente que circula por Q2 y la corriente que circula por Q3, si I sub D2 es igual a I sub D3, y los dos transistores Q sub 2 y Q sub 3 están en saturación, ¿cómo serán la VSG del transistor 2 y la VSG del transistor 3? Venga, alguien que responda. Igual. Son iguales. Si los dos están en saturación, si los dos están en saturación, y la corriente es la misma porque están en serie, la corriente sí es la misma porque están en serie, y si los dos están en saturación, pues entonces serán iguales. Por eso digo que, bueno, lo hicimos pero no lo hicimos, ¿no? La tensión fuente-puerta del transistor 2 la hicimos porque realmente es la misma que la tensión fuente-puerta del transistor 3. Entonces realmente tenemos ese dato, la VSG 3. Ese era el dato que teníamos. Bien, más cosas que hay que tener en cuenta aquí. Y aquí es donde ya viene el problema, que digo, esto no, a lo mejor no me lo hacéis. Bueno, hemos dicho VS2 valía 0. Las variaciones de pequeña señal de la fuente del transistor 2, 0. Y ahora, las variaciones de la tensión de puerta del transistor 2, VG2. Eso lo tenemos que localizar ahora aquí en este otro punto gordo que estoy señalando. Ahí, VG2. ¿Alguien me puede decir cuántas son las variaciones de la tensión de puerta del transistor 2 o la tensión, ¿no? Las variaciones de tensión de ese punto? Bien, ahí es donde tenéis el problema. El problema es el siguiente, fijaros, vamos a ver. Este punto en principio, ¿no? La tensión de este punto en principio viene fijada por el circuito de polarización del transistor Q1. Simplemente si vosotros analizáis esta malla en continua y conocéis R1, podríais conocer también la corriente que circula por aquí. De hecho, es la misma corriente que la que circula por la fuente, ¿no? Serían los 0,5 miliamperios. O sea, vosotros podéis calcular la tensión también VSG del transistor 1, si conocéis el valor de R1, si conocéis el valor de I. Nos estamos planteando ahora que una variación en la tensión de entrada V sub S puede producir variaciones de tensión en cualquier parte del circuito. Pero mi pregunta es, ¿esa variación de la tensión que tenemos aquí a la entrada V sub S puede producir variaciones de tensión en este punto? Sí,
por el terminal de puerta no circula ninguna corriente. ¿Alguien puede responder? Si por aquí, por este cable, por el terminal de puerta no circula corriente, ¿podrían las variaciones de señal que lleguen a este punto, que lleguen al drenador del transistor 2, las variaciones de señal que lleguen aquí a este punto, al drenador 2, pueden entrar de alguna manera o se pueden reflejar en la tensión de la puerta del transistor 2? Si, No debería, ¿no? no debería, si por ahí no pasa la corriente no debería, por lo tanto, realmente esto debería ser cero también. Las variaciones de tensión de la puerta del transistor 2 serían cero, porque está aislado, no debería. Entonces esa es la pega que digo, como no la explique, no me lo vais a hacer, porque no sabéis cuánto vale esta VGD2. Claro, una vez que tenemos esto, ya es despejar, porque lo único que tendréis que hacer aquí es poner menos V0 partido a su V, tiene que ser mayor que VSG2 menos VSD2 menos VTH. Esto que tenéis aquí, si lo evaluáis, sale menos 6,5 voltios. Esto que tenéis aquí, por lo tanto, la V sub 0 tendría que ser menor, porque le cambiamos el signo y cambiamos el signo a la desigualdad, que a su V por 6,5, que es igual a 7,19 por 6,5. Además, aquí había un error el otro día porque había un signo mal, un signo menos y una desigualdad. Esto está corregido. Aquí, esto estaba mal en la transparencia del otro día. Bien, entonces nos sale que la tensión de puerta tiene que ser inferior a menos 40 y tantos voltios. O sea, que el que este transistor, para que este transistor salga de saturación, necesitaríamos una tensión superior a 40 voltios y no lo vamos a conseguir puesto que realmente estamos trabajando con 10 voltios de la fuente de alimentación. O sea, los límites vienen impuestos porque el transistor Q3 no podía entrar ni en corte ni podía entrar en saturación. Los límites son estos y este nuevo límite que hemos encontrado hoy nosotros pues no afecta absolutamente para nada. Lo que pasa es que quería hacer este cálculo precisamente para indicaros que las variaciones de tensión de la puerta de este transistor 2 pues son cero. De todas maneras, si alguien no se lo cree, pues vamos a plantearlo de la siguiente manera. Vamos a volver otra vez a este circuito. Y digo, pues yo no me creo que las variaciones de la tensión de puerta del transistor 2 sean igual a cero. Yo no me lo creo. Y bueno, pues vamos a coger y vamos a utilizar los modelos de pequeña señal, de los dos transistores. Y vamos a comprobar que efectivamente esto sale así. Bueno, pues como son transistores PMOS, esto lo ponemos de esta manera. Este sería G sub M del transistor 2 por VSG2. Vamos a ponerlo aquí grande. Este sería la VSG2 del transistor 2. Vamos a poner, esta sería la fuente del transistor 2. Este sería el drenador del transistor 2. Ahora vamos a poner el transistor 1. El transistor 1 lo vamos a poner por aquí. Quedaría G sub M1 por VSG1. Esto por aquí. Este sería el drenador del transistor 1. Este sería la fuente del transistor 1. Esta sería la
puerta del transistor 1, esta era la puerta del transistor 2, y por lo tanto aquí tengo que poner VSG1. Estos serían los modelos por separado de los dos transistores, el Q1 y el Q2. Y ahora lo que hacemos es hacer las distintas conexiones. La voy a poner con otro color para que se vea más claramente. Fijaros que las fuentes de los dos transistores están unidas. También están unidas las puertas de los dos transistores. ¿Qué más cosas? Lo que estamos viendo aquí es que este cable entre puerta y el drenador del transistor 1 pues están cortocircuitados. Luego también tengo que cortocircuitar drenador y puerta del transistor 1. Más cosas, entre drenador le ponemos una resistencia RS1, pero aquí abajo esto lo ponemos a masa porque estamos en régimen de C, o sea, en régimen AC. Cuidado con esto, ¿no? Las fuentes de alimentación de continua pues se anulan y por lo tanto eso iría a masa. Esta otra, la USUSS, también en régimen AC, pues sería a masa. Entonces, claramente, el que no lo haya visto antes, la VS1 que es igual a la VS2, esto vale 0, es decir, las variaciones de tensión del terminal de fuente 2 van a 0, van a masa directamente. Y ahora, ¿qué tenemos? ¿Qué tenemos? Pues no nos creemos que esto sea 0, no nos creemos que esto sea 0. Bueno, pues vamos a analizar este circuito. Vamos a analizar este circuito. Y aquí este circuito se ve claramente, que cualquier variación de tensión que tengamos por aquí es donde está la fuente conectada, donde está el resto del circuito conectado, es justamente aquí, en esta parte. Fijaros que lo que decíamos antes, que cualquier variación va a pasar a través de esta fuente G sub M USG2, pero esto es una fuente dependiente. Por lo tanto, esto depende de USG2, depende de lo que tengamos aquí, pero no al revés. USG2 no depende de lo que pase fuera. Por lo tanto, cabe esperar que sea cero. De todas maneras, vamos a hacerlo. Y para eso, ¿qué tenemos? Las únicas herramientas que tenemos, como siempre, son las leyes de Kirchhoff. Pues vamos a aplicar las leyes de Kirchhoff a este nudo que tenemos aquí. Entonces, ese nudo nos dice que la corriente que viene por esta fuente se baja por esta resistencia y por lo tanto G sub M1 VSG1 va a ser igual a la caída de potencial en esta resistencia R1 dividido por R1. ¿Cuál es la caída de potencial en la resistencia R1? ¿Alguien que me lo diga? Ponerlo siempre en función de las variables que tenemos aquí en este circuito, claro, no. VS1. V sub, VS1. ¿todo el mundo de acuerdo? Fijaros que me habéis dicho la VS1 es la tensión de este punto. VS1 es la tensión de este nudo, que vale 0. Me lo estás asignando aquí. Me estás diciendo que VS1 vale 0. ¿Correcto? No, sería VG1. Sería VG1, VG1 o VG2, que es lo mismo. La tensión de este nudo o la diferencia de potencial entre este punto y masa es VG1. Vale.
Esto lo podemos poner como G sub M1 por Vs1 menos Vg1, igual a Vg1 partido R1. El Vs1 hemos dicho que es 0, por lo tanto me sale que menos G sub M1 Vg1 es igual a Vg1 partido R1. Por lo tanto, Vg1, ¿cuánto vale? Que es lo mismo que Vg2, que es el mismo nudo. 0. 0. Por lo tanto, se comprueba que efectivamente la tensión de este nudo, la tensión de este nudo es 0. La tensión de este nudo es 0. Como habíamos previsto antes. ¿De acuerdo con esto? ¿Alguna duda con este problema? Fijaros que siempre hay herramientas para resolver cualquier problema. Fijaros que esto no nos impone ningún límite, no nos imponía ningún límite, el que este transistor el transistor Q2 entrara en saturación no afecta para nada a los otros límites más restrictivos del vortex swing que venían impuestos porque el transistor Q3 no tenía que entrar ni en corte ni en saturación. Pero lo que sí me gusta de esto es el trabajo que sea, el análisis del circuito, ¿no? Fundamentalmente el análisis del circuito, ¿no? Y comprobar que efectivamente que ese transistor, ¿no? El transistor 2, más que nada el transistor, sí, las variaciones de la tensión de puerta del transistor 2, aquí estas son 0. ¿Por qué? Porque realmente el transistor Q1, el transistor Q1 está fija la tensión el punto de operación queda completamente fijado para el resto del circuito. Entonces aquí estamos trabajando con un régimen de C. Por lo tanto, esta tensión está completamente fija. Bien, si no hay ningún problema, ahora lo que vamos a hacer es pasar al estudio o a presentaros el transistor MOSFET. No a la invención que vimos el otro día, sino al transistor MOSFET real. Bien, pues el transistor MOSFET, que las siglas son Metal Oxide Semiconductor Field Effect Transistor, como estáis viendo ahí en la transparencia, pues no ni más ni menos que este dispositivo que estáis viendo ahí. Es un trozo de semiconductor de silicio. En este caso está dopado tipo P. Sobre este semiconductor tipo P se crean dos zonas altamente dopadas, pero de signo contrario, N+. Al semiconductor tipo P lo vamos a llamar sustrato o bulk, y sobre él es donde se generan o se van a crear esas dos regiones. Sobre una de ellas vamos a hacer un contacto metálico y la otra también vamos a hacer otro contacto metálico. A esta región la vamos a llamar fuente. Y a la otra, el otro contacto que tengamos aquí, lo vamos a llamar drenador. Bien, entre la fuente y el drenador, esta zona la vamos a llamar canal. Y va a tener una dimensión o una longitud L. La distancia entre las dos regiones N+, la distancia va a ser L. Micrómetros, lo que sea, lo que valga. Y encima del canal se va a crear una zona, un óxido, se crea un óxido, justo encima del canal se crea un óxido, y encima de ese óxido se pone una metalización sobre la cual vamos a poner otro contacto. Y este contacto lo vamos a llamar contacto de puerta.
Bien, en principio la idea es que con estos 4 terminales, porque debemos fijar las tensiones de estas cuatro regiones, tanto el sustrato como la fuente, como el drenador y la puerta, se deben fijar las tensiones de esos 4 terminales. Entonces la idea es que a través del canal pueda circular una corriente de electrones y los electrones vengan de la fuente y vayan al drenador. Para ello, en principio tendremos que aplicarle una tensión positiva al terminal de drenador para que los electrones se muevan en este sentido, ese sería el flujo de electrones, y realmente, como sabéis que la corriente va en sentido contrario, tendremos una corriente que va desde el drenador hasta la fuente. Ahora veremos si realmente va a haber corriente o no va a haber corriente. Esa sería la idea. Entre fuente y drenador circulará una corriente, un flujo de electrones. Salen de la fuente y acaban en el drenador. Por eso se llama de esa manera, fuente y drenador. La otra dimensión del dispositivo será la profundidad del mismo, la profundidad del canal. El canal tiene una longitud L y una profundidad W. Y ahí es donde en principio se van a mover nuestros electrones. Repito que para eso tendremos que aplicar esta diferencia de potencial V sub. ¿Por qué se pone también una tensión al sustrato? Mirad, cuando vosotros fabricáis un circuito electrónico, pues eso va a tener millones de transistores. Y esos millones de transistores se fabrican sobre una oblea, aquella que os enseñé pues, los primeros días de clase. Vamos a ir a la oblea de perfil y vamos a poner, por ejemplo, 2 transistores. Vamos a poner este. Por ejemplo, aquí tenemos la fuente. Aquí tendríamos la puerta. Aquí tendríamos el drenador de este transistor. Y después a continuación pues podemos poner otro. Fuente 2. Puerta 2. Y drenador 2. Fijaros que todos están fabricados sobre esa oblea, ¿no? Sobre el sustrato. No se puede dejar nada suelto. Tenemos que fijar todo a una tensión. No se puede dejar ninguna parte de nuestro circuito a una tensión flotante, porque no la podemos controlar. Entonces la mejor manera es decir, oye, pues esto también lo voy a poner a una determinada tensión. Esto no lo pones por abajo. Normalmente se pone aquí una conexión también, un terminal, pues si esto es tipo P, se crea una zona tipo P+, y ahí se hace una conexión al sustrato, ¿no? El sustrato lo pones por arriba, la tensión de todo el sustrato. Hacia abajo, por abajo no se pone nada. Entonces, mi pregunta es, fijaros, la idea es que circule una corriente entre fuente y drenador, la idea es que no circule corriente ni por la puerta, pero por la puerta no hay problema que circule corriente porque tenemos un óxido. Entonces aquí vamos a garantizar que la corriente de puerta va a ser 0 porque tenemos un óxido. Pero a través de este terminal, aquí también tenemos que garantizar que la corriente sea 0. Si yo lo que pretendo es que la corriente fundamental circule entre fuente y drenador. A mí no me interesa que haya pérdida ni a través de la puerta, ni haya pérdida a través del sustrato. Claro, yo tengo un terminal puesto aquí en una zona P y terminales
puestos en estas regiones N+ de nuestro transistor, de fuente y drenador. Aquí aparecen uniones PN. Porque claramente aquí tengo una unión PN, aquí tengo una unión PN, y aquí podría circular corriente en una unión PN si estas uniones estuvieran polarizadas en directo. Entonces, para que no circule corriente ni por esta unión ni por esta unión, estas uniones deberían estar polarizadas en inverso. Entonces, la tensión que tenemos que aplicar aquí, fijaros, si yo tengo la tensión de fuente está a 0 voltios. La tensión de puerta, en principio, bueno, le puedo poner positiva, ahora hablaré de qué tensión tenemos que aplicar a la tensión de puerta. La tensión del drenador es positiva para que vengan los electrones. Para garantizar que la unión sustrato-fuente o sustrato-drenador no estén en directa, sino que estén en inversa, ¿qué tensión tendría que ponerle yo aquí al sustrato? O dicho de otra manera, yo le podría poner una tensión positiva a la VB. Alguien que conteste. Sí o no, simplemente sí o no. No. No, porque si le pongo una tensión positiva a esta unión PN, circularía corriente en directo. ¿Eso qué significa? Y aquí tengo una tensión VD. Bueno, pues aquí en esta unión PN, en la fuente, de la unión PN que tenemos entre la fuente y el sustrato, si esto lo tenemos a masa, pues mira, ponlo también a masa, por ejemplo, y así no circula corriente a través de esa unión. ¿Qué pasa con la unión de drenador-fuente? Perdón, drenador sustrato. Lo he puesto al revés. La fuente era el N y el sustrato era el P. Aquí el sustrato era el P y la fuente y el drenador era el N. El drenador está a una tensión positiva. Bueno, pues si esto lo pongo yo a masa, pues tampoco pasa, no hay ningún problema. La zona N a una tensión positiva con respecto a la N tampoco va a circular corriente. Para garantizar que no haya corriente en estas uniones PN, lo mejor en esta situación es poner la tensión del sustrato a la tensión más negativa que haya en todo el circuito. Fijaros, como vamos a tener muchos transistores sobre la oblea, no nos tendremos que fijar en las tensiones de un único transistor, sino en las tensiones que haya aplicadas en todos los transistores. Entonces, ¿qué tensión le pongo yo al sustrato? Para evitar que cualquier unión que tenemos aquí esté polarizada en directa, pues mira, coges el sustrato, lo pones a la tensión más negativa, como tiene una zona P, le pones la tensión más negativa que haya en el resto de todos los transistores y con eso te asegura de que no va a haber corriente a través del sustrato. Entonces, en este caso, en este dibujo que tenemos aquí, digo, pues la tensión más negativa de todas las que tenemos, pues es la V sub S, que está a 0. Pues VG es positiva, la VD es positiva, por lo tanto, lo más negativo que tenemos en este circuito es la tensión de fuente, que es a 0. Por eso lo he puesto en este caso, la tensión de sustrato la he puesto a 0. Bien, con eso garantizamos entonces que no pasa corriente ni por sustrato ni pasa corriente por la puerta. Por la puerta no había problema porque teníamos un óxido. Bien, este transistor se llama transistor es canal N. O también se dice NMOS, porque pretendemos que pasen electrones entre fuente y drenador. Si lo que queremos es que pasen huecos
entre fuente y drenador, pues lo que hacemos es crear un transistor pues complementario. Complementario que es pues, partir de un sustrato tipo N y crear dos regiones opuestas tipo P+, fuertemente dopadas, que van a hacer de fuente y van a hacer de drenador. Entonces, en este caso, para que lleguen al drenador los huecos, porque en este caso queremos que sean huecos, la tensión debería ser negativa, ¿no? Si queremos que el flujo de huecos vaya en este sentido. Claro que ahora también la corriente real iría en el mismo sentido que el flujo de los huecos, de fuente a drenador. Bien, pues ya tenemos presentado lo que es nuestro dispositivo. Ya tenemos presentado lo que es el dispositivo real y cómo se fabrica. Simplemente fabricárselo, pues como hemos dicho, tenemos nuestra oblea, crear esas regiones de fuente y drenador, o sea, introducir ahí unas concentraciones de impurezas opuestas a las que hay en el sustrato. En este caso tenemos aquí impurezas aceptadoras, pues aquí tendréis que introducirle impurezas donadoras, una concentración bastante alta para tener una concentración elevada de electrones ahí. Y aquí pues partiríamos de un sustrato con impurezas donadoras y aquí lo que tendréis que introducir en el caso del PMOS serían impurezas aceptadoras, una alta concentración. Entonces, fijaros que PMOS, NMOS es todo cambiar electrones por huecos, impurezas aceptadoras por impurezas donadoras. Bien, lo tenemos presentado ya nuestro transistor y ahora lo que vamos a hacer es preguntarnos. Vamos a suponer ahora que la VG es 0, como estáis viendo aquí en este dibujo. La VS es 0, fijamos esto VS a 0. La VB también la ponemos a 0, que tiene que estar la tensión más baja del circuito. Bueno, en el caso del PMOS, la VB, sí, en el caso del NMOS tiene que ser la más negativa de todos los terminales que pongamos, de todas las tensiones que pongamos en el circuito. En el caso del PMOS, ¿cómo tendría que ser? Para que las uniones NP que tengamos aquí entre sustrato y drenador o sustrato y fuente estén siempre en inversa. Y repito, aquí en este transistor NMOS, la VB, la tensión del sustrato tiene que ser la tensión más negativa que haya en el circuito, para que las uniones PN entre sustrato y fuente, sustrato y drenador, estén en inverso. Ahora, en un transistor PMOS, ¿cómo tendrá que ser la tensión V sub B, la tensión del sustrato, para que las uniones NP estén en inverso? Si aquí en el NMOS es la más negativa, en el PMOS, ¿cómo tendría que ser? Venga, alguien. Que conteste, que si no me creo que estoy solo, que es evidente. Positiva. La más positiva, efectivamente. Vale, parece que entonces ha sido poca cosa. La tensión más positiva. Vale. Bien, pues entonces en este caso, como tenemos un canal N, en este caso la VB la ponemos a 0, ¿no? Bien, entonces estamos en esta situación. VB igual a 0, VS igual a 0, VG igual a 0, y yo pongo aquí una tensión de drenador positiva. Entonces mi pregunta es, en esta situación, ¿habrá corriente de electrones? ¿Vosotros creéis que aquí habrá corriente de electrones tal y como está
este dispositivo. ¿Habrá corriente de electrones por aquí o habrá un flujo de electrones en este sentido? Fijaros, lo voy a poner de otra manera. Aquí tengo una unión NP y después una unión PN. Si yo, si dibujo mis simbolitos, una unión NP tendría esto. Esta sería la fuente, aquí tengo el sustrato y después tengo una unión PN entre el sustrato y el drenador. El sustrato lo estoy poniendo a masa y aquí sí le estoy aplicando una tensión V sub D mayor que 0. Entonces, por este circuito habrá corriente con estos dos diodos tal y como están puestos así. No. Pues no, porque si conduce uno, el otro no conduce. Por lo tanto, la corriente aquí es igual a 0. No hay corriente. La corriente es 0 en esta situación. No hay corriente. ¿Por qué no hay corriente? Bueno, vamos a ver. Fijaros. Y esto está ya en conexión con una de las preguntas que os puse en el control pasado. En la zona N, aquí tenéis una unión PN. Si lo queréis, lo ponemos aquí. O NP. Tenemos una unión NP. En una unión NP, incluso en equilibrio, se crea una zona de carga espacial que está constituida por impurezas ionizadas positivamente en la zona N e impurezas ionizadas negativamente en la zona P. Eso da lugar a un campo eléctrico que va en este sentido. Por lo tanto, si vosotros representáis el campo eléctrico, pues tendréis ahí algo así, positivo, no negativo como salía en el otro. Y así garantizamos, así vemos que la unión es NP y no PN. Si la dirección del vector unitario en este sentido, y os ponía que el campo eléctrico era igual a E por X, y aquí os pintaba E, justamente ahora estoy diciendo que era una unión NP y no una unión PN. Esa era la justificación simplemente de que teníamos una unión NP y no PN. La otra la tendremos al revés. La otra la tendremos al revés, porque la otra tendríamos el campo que iría en sentido contrario. Si ponemos una unión PN, esta segunda que tenemos aquí. Bien, esto, cuando tenéis un campo así, lo que se crean también son potenciales. Vamos a borrar la segunda. Estamos hablando de esta que tenemos aquí abajo. Lo mismo que tenéis aquí un campo eléctrico, de esta manera, tú tendrás un potencial, una distribución de potencial, que será mayor en la zona N que en la zona P. Ese sería el potencial eléctrico. Y la energía potencial de los electrones, que es menos Q por V, pues simplemente le cambiáis el signo. Entonces iría de menos a más. Entonces aquí tenéis la zona N de la región de fuente, esta es la zona P del sustrato, y si continuáis después con la otra unión, pues lo único que tenéis que hacer es, os encontráis con la misma barrera si venís desde la zona N de la región de drenador. ¿Y eso qué ocurre? Si queréis aquí lo pintamos de esta forma y tenemos, como esto es energía potencial, pintamos la energía potencial de los electrones en la banda de conducción y la energía potencial de los electrones en la banda de valencia. Si tú tienes aquí un electrón, viene la fuente, viene el drenador, ese electrón se encuentra con una barrera de energía potencial y no puede pasar a la zona del canal. Y lo mismo, si tú tienes unos huecos, que son las burbujitas
Los que están aquí, las burbujitas no pueden pasar, pues se encuentran barreras también de energía potencial. Las burbujitas no pueden pasar de la zona P a la zona N. Salvo que le apliques tensiones positivas en directa, pero claro, o pones una en directa o pones otra en inversa, con lo cual no va a haber corriente nunca. Para que aquí hubiera corriente, que es el problema que tenemos aquí, que es porque entre en las dos zonas N que tenemos, entre fuente y drenador, hay una zona P, que me está creando barreras de potencial. Si yo quitara esa zona P y lo convirtiera todo en N, pues yo tendría una zona plana. Si yo todo fuera N, la N de la fuente, la N del drenador y la N del canal, si yo todo fuera de zona N, pues esto quedaría de esta manera. La banda de conducción, la banda de valencia y los electrones pueden circular sin ningún tipo de problema entre fuente y drenador. Si le aplicas una tensión, ¿no? Si tú le aplicas una tensión positiva al drenador, pues las bandas quedarían de esta manera. Repito que esto es energía potencial, ¿eh? Por eso aquí lo pongo, la energía potencial es menor donde la tensión es mayor, por el signo menos. Entonces aquí el electrón no tiene problema para ir. ¿A alguien se le ocurre en este tránsito? Alguien podría decir, hombre, pues ya está, pues me creo aquí, difundo también impurezas donadoras debajo del canal y ya tengo creado este canal. Y digo, vale, sí, pero es que para eso pone una resistencia. Para eso pone una resistencia. Y yo lo que quiero es una resistencia variable, no una resistencia fija. ¿Alguien me puede decir cómo, aplicando tensiones aquí a este terminal de puerto, cómo podría yo conseguir que por aquí hubiera electrones? Porque el problema es que hay huecos. El problema es que hay huecos. Aplicando una tensión positiva en la Una puerta. tensión positiva a la puerta. Aplicando una tensión positiva a la puerta. Si V sub G es mayor que 0, entonces ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre? Pues que estoy atrayendo electrones. ¿De dónde? Pues de allá, que son de estas zonas fuertemente dopadas. Y puedo crear aquí una zona con electrones. Entonces realmente quedaría lo que es el canal. Esto es N, esto es N, y esto lo convierte en N también porque has atraído los electrones de estas regiones. Entonces, con esto anulas estas barreras de energía potencial que no han aparecido entre las uniones NP y lo haces plano, la energía potencial la haces plana y por lo tanto ya puedes pasar electrones desde la fuente al drenador sin ningún tipo de problema aplicando una tensión positiva al drenador. ¿De acuerdo? Bien, pues con esto en principio, ya que tenemos presentado pues vamos a finalizar la clase. Esa tensión, necesitaríamos una tensión mínima, ya termino con la definición, necesitamos una tensión mínima para que se cree este canal de inversión, porque se llama así, canal de inversión. ¿Inversión por qué? Pues hemos cambiado un semiconductor tipo P, lo hemos convertido en un semiconductor tipo N. Hemos convertido
semiconductor P en un canal N, canal de inversión. Y para eso necesitamos una tensión de puerta que sea superior a una tensión que vamos a denominar tensión umbral. Vamos a denominar tensión umbral. Es decir, para que por ahí circule corriente es necesario aplicar una tensión a la puerta superior a un mínimo, y ese mínimo lo vamos a denominar tensión umbral. Pues bien, el próximo día, ya el jueves, lo que vamos a hacer es determinar las curvas, las relaciones I de V en este dispositivo. Es decir, la idea será cuánto vale la corriente del drenador en función de la tensión que yo aplique entre drenador y fuente y la tensión que aplique entre puerta y fuente. Ese será el objetivo del próximo día, determinar esas relaciones I de V, y veremos pues que van a coincidir, no puede ser de otra manera, con las que nos inventamos, entre comillas, para nuestro transistor MOSFET, esos que conocíamos los símbolos, pero que no conocíamos la descripción física que había por dentro. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna cosilla? Nada, pues entonces ya nos vemos el próximo día, el jueves, a las 8:30 de la mañana, ya ahí en clase.